¿Te imaginas vivir 18 meses sin sol en un mundo completamente distinto al que conoces? Vamos a ver el año 536, el peor año de la historia. Iniciamos video. Como especie hemos vivido momentos realmente catastróficos, ya sea las guerras mundiales, pandemias o incluso actualmente las guerras o los terremotos más actuales. Y un largo etcétera de desastres que ha vivido el ser humano. Siempre hemos hecho películas o series sobre el fin de nuestra civilización como Armageddon 2012, peliculones, o The Last of Us, pero si hay un año que desencadenó una de las peores décadas de la historia fue el 536, en el que el sol no brilló en 18 meses. Lo sé, parece Juego de Tronos cuando se acerca el invierno, pero esta vez sin caminantes blancos. Nos ponemos en contexto, año 536, en Europa sobrevive el Imperio Romano de Oriente, el bizantino, China se expande y en América una cultura florece, el Teotihuacán en México. Hay que decir que la temperatura global descendió un poco y los pueblos bárbaros bajaron durante décadas para asentarse en el antiguo Imperio Romano de Occidente. Por ejemplo, los visigodos en Hispania. A principios del año 536, el hemisferio norte quedó cubierto por una nube de polvo producida por la erupción de un volcán, generando lo que es conocido como el invierno volcánico, creando una pantalla de ceniza que tapaba el sol, bajando la temperatura y luz solar. Se cree que el volcán pudo estar en Islandia, Egipto o El Salvador, más probablemente Islandia. Que por cierto, hay árboles que muestran restos de sulfuro en sus anillos, por ejemplo el roble irlandés que puede llegar a vivir 1600 años. Claro, imagínate que tú eres granjero y te llamas Juan, pues evidentemente tú ves que una nube tapa el sol, un día tras otro, pues los cultivos empiezan a morir, te cambian las estaciones y cuando debería ser verano, resulta que hace frío, pues claro que la vida se te hace bola, y tú piensas que es culpa del ser humano y que Dios es el que te castiga y toda esa movida. La temperatura global bajó de Gize, menos cultivos, más hambre, más muerte y gente más débil. Juntamos eso con que Justiniano, que es el emperador del Imperio Bizantino, quería recuperar los territorios del antiguo Imperio Romano, entonces llevaba soldados a la guerra. De hecho, gracias a Procopio, que fue un historiador de Justiniano, que escribió: el sol emitía su luz sin brillar, como si fuese la luna, durante todo el año, exactamente como si fuese un eclipse. Podemos imaginar características del suceso. También te diré que en el 541, que ya habían desaparecido algo las nubes, la gente todavía no se había recuperado de un año sin cosechas. Estaban todavía muy débiles, pues éramos pocos y parió la abuela, porque la peste llegó a Constantinopla y empezó una epidemia que acabaría entre el 25-60% de la población europea del momento. Claro que Justiniano enviaba cadáveres fuera de la ciudad, infectó a la gente que los llevaba. Además, las campañas militares continuaron infectando a más gente, pues no ayudó mucho. En China nevó en verano y el invierno fue un periodo de sequía que ocasionó una hambruna. Incluso hay crónicas que hablan de canibalismo en algunas zonas. Mientras en América la cultura moche sufrió una fuerte sequía y en Teotihuacán, la ciudad más grande en ese momento, sufrió también una fuerte hambruna, generando rebelión contra la nobleza y guerras internas. En el 546 y 537, otras erupciones ocasionaron nubes de nuevo, aunque no tan graves como la del 536. Hay que decir que una de las pocas beneficiadas fue la península arábiga. Gracias a las lluvias consiguió que floreciera el imperio árabe. Para no terminar el video con solo muerte y destrucción, he de decir que años posteriores, en los anillos de los árboles, se vieron partículas de plomo, es decir, la gente volvió a producir plata, creando monedas y la economía se volvió a recuperar. Como conclusión, he sacado dos ideas. 1. Que podríamos decir que cualquier año ha sido malo por X causa, pero en el 536 lo pasaron espantosamente mal. 2. Menuda capacidad de resiliencia tiene el ser humano, pero como siempre se dice, mala hierba nunca muere. Y hasta aquí el video. Muchas gracias por ver Ecos del Pasado. Nunca dejéis de compartir cultura e historia, que es el patrimonio del ser humano. Un me gusta y suscribirte al canal siempre se agradece.